Amigas y amigos del Túnel del Tiempo, ¿cómo están? Alfredo Villarreal con ustedes. El día de hoy quiero hablar de uno de los inventos, creo yo, más importantes que hemos tenido la humanidad. Sí, hemos hablado de la luz, del teléfono, de lo que ustedes quieran, pero creo yo que una parte principal ha sido la radio. La radio es ese aparatito que nos ha traído la música, una de las artes que tenemos los humanos, y que este modo de comunicación, por así decirlo, se rehúsa a morir. De hecho, se ha transformado. Desde que yo tengo uso de razón, hace 15 días, desde ahí les puedo decir que he conocido varias formas de música, varios géneros, muchas estaciones de radio, muchos locutores, pero siempre me ha cautivado y me ha motivado mucho este gran invento que es la radio. El día de hoy voy a compartir con ustedes algunos de mis locutores y estaciones de radio favoritos desde mi niñez hasta la actualidad, y espero les guste. Empezamos. Y para empezar este relato me remonto a mis épocas de niño en la casa de mi abuela, y ahí todo el santo día se escuchaba la radio. Desde la mañana, desde escuchar el señor locutor quiere hacerme el favor de decirme qué horas son, desde Radio Recuerdo, que eran los noticieros, eran las radionovelas. Yo no sé si ustedes se acuerdan de las radionovelas, pero yo me acuerdo de dos en particular. El héroe 100% mexicano, además de los hermanos Almada y el Cochiloco. ¿Se acuerdan de Calimán? Hombre, Calimán, ¡qué bárbaro! Y cómo te llevaba la radionovela con el relato más sonidos que la misma locución hacía en el estudio. El efecto de los rayos, las tormentas, los golpes, todo, cómo preparaban. Y otra radionovela que ahorita me acuerdo es la de Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio, compadre. ¡Qué bárbaro! Pero todo eso que nos llevaba la magia de la radio en ese momento, les estoy hablando de cuando yo tenía 6-7 años. Entonces era un lujo escuchar Radio Recuerdo o la XT o la 690, que ahorita es la deportiva, pero antes era una estación enorme de música, y música de todo tipo. Bueno, de hecho me acuerdo que eso era en las mañanas, y en las tardes que llegaban mis tías jóvenes nos ponían FM2, pero yo me acuerdo de dos en particular que ahorita vamos a platicar un poquito más a detalle, de Radio Cono y de Energy 99, que ahora es T99. Pero luego también había que en la noche escuchar Stereo Rey. Me acuerdo de Stereo Rey, como decía la voz en off, Stereo Rey, la máxima dimensión radio. No, era enorme eso. Todavía estando en la primaria, a Santa Claus o a los Santos Reyes, yo les hice una petición especial. Yo quería mi propia grabadora. ¿Por qué? Porque me empezaba a gustar la música y yo quería guardar esos momentos y esas canciones que a mí me empezaban a gustar mucho. Mi primer cassette que compré fue el de Pegaso, Adolescente y Bonita. Fue a los 7 años, me acuerdo muy bien. Y yo quería tener mi propia grabadora. ¿Por qué? Porque le pedí a mis tías que me prestaran la grabadora para poner mi cassette de Pegaso. Y cuando me regalaron mis papás mi primer grabadora, era una chiquitita con una casetera, ¿sí? Y el radio AM/FM, fue uno de los regalos más grandes e importantes que he tenido en mi vida. De ahí me empezó a gustar mucho la música grupera. Yo me acuerdo muy bien que había una estación que se llamaba La Invasora Norteña, lo que hoy es La Invasora. La fundó don Domingo García Carrera, que era un precursor de la radio aquí en la región, pero siempre con una visión diferente, darle al público algo más allá. Se dio que su hijo, que es Domingo Arturo García Villarreal, que le decían de peluche a este muchacho que empezó de programador y locutor, empezó en La Invasora con un formato distinto y que me empezó a agradar mucho. Como teníamos eso que ahorita les comentaba de tener tu grabadora, se daban los cassettes vírgenes, no sé si se acuerdan, aquellos de marca Memorex o TDK o Sony. Si tenías buen varo, comprabas los Sony y grababas tus canciones del radio directamente. Pero siempre había cortes comerciales, te cortaban la rola, hablaba el locutor, y pues ahí hacías mezcolanza, ¿no? Pero querías la canción que te gusta, querías grabarla y mantenerla. Si te iba bien, el locutor te decía qué canción venía, pero él seguía hablando, tenías que grabarla con toda la voz del locutor. Pero este hombre, Domingo Arturo,
de peluche. El formato que abrieron en La Invasora fue un programa que decía La Invasora mezclando y ustedes grabando. Me acuerdo que eran en las noches. Yo lo esperaba todos los días porque te ponía las mejores canciones gruperas de ese momento. Y la verdad era lo mejor porque te anunciaba la canción, te daba un espacio. En la siguiente corte, muchachos, vienen estas 3 canciones. Tal, tal y tal. Y te daba segundos para que tú pusieras el rec, el botón de rec, y empezaras a grabar esa rola. Terminaba y te daba 2 segundos para que le pusieras la pausa o le pusieras el stop. Cállate, empecé a hacerme de cassettes ahí en mi cuarto y todos los días tocaba la música, etc. Y de ahí me empecé a hacer muy fanático de esta música. Continuando con el tema grupero, hay 2 locutores que para mí han sido íconos y me han marcado mucho. Uno de ellos es Tomás Valdés. Tomás Valdés, él inició, que yo me acuerdo, como comentarista deportivo en Canal 28, en TV Nuevo León. Y de ahí empezó a también a ser locutor de radio en Radio Nuevo León, en La Sabrosita. Y empezó a generar un formato que le llaman Las Inmortales. Nos ponía todas las rolas gruperas que nos gustaban a todos. JLB Compañía, Reyes Locos, Los Mier, Topaz, Pegaso, etcétera, etcétera. Y Tomás fabricó ese formato en donde de la radio se fue a los bailes, a los eventos. De hecho, es día que sigue teniendo eventos Tomás. De hecho, está en el Canal 28 con Las Inmortales. Lo sigue viendo la gente. Y la verdad, es un formato excelente para poder acordarnos de todos esos grupos de los 80s, 90s. Pero también, otro de los locutores que a mí siempre me han gustado su trabajo es Jorge Luis Ramírez. Jorge Luis empezó en La Caliente, la 94.1, con un formato más de música tejana. Y pues yo también, es una de mis preferidas, la música tejana. Y Jorge Luis armó también un concepto similar al de Tomás, que era Las Inmortales, pero en este caso se llamaba Tejano Norteño. Y la verdad, los programas eran excelentes, que te ponía una rola de Emilio Navaira, pero luego seguía con una de Salomón Robles, y luego iba con una de Celina, y luego una del Poder del Norte, y luego una del Grupo Más, y terminaba con una de Ramón Ayala. Y así nos movía la neurona para lo que nos gustaba. Lástima que era en la mañana, compadre, porque pues a esa hora pues daba sed en la mañana, pero pues no se podía. Me voy a regresar un poquito en el tiempo, pero es para hablar de cuando yo empecé a conocer la música disco. Yo soy de mediados de los 70s y en finales de los 70s, principios 80s, se empezó a dar aquí en Monterrey todo ese boom de la música disco. Y yo me acuerdo 2 precursores de la música aquí en Monterrey. Uno de ellos era Al González, locutor latino buenísimo, con una voz enorme. Él era de Radio Cono. Y el otro gran locutor, también una voz preciosa, qué bárbaro, Lacho Pedraza. Lacho Pedraza, que se basaba más en la música disco, pero la música en inglés. De hecho, los dos eran precursores de la música en inglés. Lacho Pedraza trabajó más en la 690 y Al González en Radio Cono. Pero de ahí empezaron a salir las estaciones como Radio Monterrey, Estéreo 7. Bueno, más adelante fue una, la 91X, que luego se hizo Rock FM actualmente. En el momento que se dio lo de Estéreo 7, y por ahí no sé si recuerdan, ahorita platiqué de Energy 99, hubo uno de los locutores que a mí me llamó mucho la atención, su voz y su manera de desenvolverse con la gente, que es Adrián Peña. Adrián Peña tenía y tiene dentro de todo el mundo del rock and roll un conocimiento enorme de todos los grupos de aquella época. Estamos hablando de los 80s. Yo me acuerdo que Adrián no solamente en Energy 99 tenía sus programas, sino también lo llevó a la televisión. Yo me acuerdo de un programa que se llamaba TV Rock, que salía con una muchacha que se llama Andrea Sevilla, y en ese momento se empezaba a dar el boom del Rock American, no sé si recuerdan, o de MTV, que eran los canales en satélite, eran las antenas parabólicas. Llegaba a nosotros la música vía satélite, pero en este caso TV Rock en multimedios empezó a fomentar toda esa música, y todo es debido y gracias a Adrián Peña. Y otro de mis favoritos locutores aquí en Monterrey, que es el señorón Poncho Saldaña. Siento yo que Poncho es también
ícono de la radio aquí en Monterrey, desde la música disco, ¿quién no sabe de la frase al máximo? ¿Sí? Todas las mañanas ahí, ya van muchos años que es locutor, y todas las mañanas en su programa motiva el día a día, a darlo todo. Y hay dos cosas principales, además de que salía con Adrián Peña en TV Rock, yo me acuerdo muy bien, hay dos legados que tenemos de Poncho. Uno de ellos es el Museo del Rock, un programa que duró creo que más de 35 años, tanto en el radio como en la TV combinado, y creo que es récord Guinness, donde nos llevaba a precisamente en la historia del rock and roll y todos esos grupos, desde, vamos a decir, de Creedence hasta, te puedo decir, Iron Maiden o Guns N' Roses, Bon Jovi. La verdad, programones del Museo del Rock. Yo me acuerdo muy bien, creo que es entre Canal 28, TV Azteca, no me acuerdo muy bien, Televisa Monterrey, pero también en las estaciones de radio donde he estado, el Museo del Rock. Pero tiene un concepto muy padre que ha durado, de hecho acaba de cumplir 30 años el viernes pasado, el 13 de septiembre, que se llama Rolando los Años. Rolando los Años inició como un baile, un evento para que nos llevara a través de la música a gozar por distintos géneros, por todas las décadas, transportarte, así, algo similar a lo que queremos hacer con el túnel del tiempo. Así Rolando los Años, en cuestión de baile, en cuestión de música, nos ha dejado, y acaba de cumplir 30 años. Felicidades, Poncho. Y así llegamos el día de hoy a la estación favorita para mí, que es Clásico. Junto con Poncho Saldaña hay dos importantes locutores que a mí me gustan mucho, que es Ricardo Toraya, el Ricky Toraya, y Fernando Núñez. Primeramente, Ricky Toraya, el comandante, y así le dicen por su programa que tuvo en Classic de Big City Nights. Nos llevaba también por toda la música disco, la música rock, todas las noches. Y él empezó desde el 690. Desde aquellas épocas que hablábamos ahorita de Lacho Pedraza y Adrián Peña en Stereo 7, en Energy 99 Classic. Se ha retirado el día de hoy de Classic, pero sigue con sus proyectos personales. Pero yo me acuerdo bien su frase célebre, "Oh yeah", que esa también motivaba y activaba a toda la raza. Y Ricky, un abrazo. Y también, cómo no hablar de Fernando Núñez Villarreal, que inició también en Stereo 7 y ahorita es el director de Classic, con esa voz inconfundible que tiene. Qué bárbaro, mi respeto, mi Fer. Y no nada más tu voz, es también el conocimiento que tienes del rock, del heavy metal. Tienes un programa buenísimo que es Radiografía todos los días, que nos llevas también con historia de los grupos que tú vas mencionando, te vas llevando toda esa historia musical. Qué bárbaro. Y yo sé bien, el grupo de rock es el grupo Rip Off, también, donde se juntan para hacer un muy buen rolón. Y Fer, mis respetos. No podía faltar la parte femenina. También grandes locutoras que hemos tenido aquí en Monterrey, pero una de mis favoritas, y no solamente porque es una gran amiga de la familia, una gran persona, de gran experiencia, más de 30 años en la locución, visionaria, emprendedora, mi amiga Queta Gloria, que yo recuerdo haberla escuchado desde FM2, y hoy tiene o emprendió el concepto de la radio en internet, que la verdad es lo que ha venido a evolucionar la radio y nos ha llevado a que trabajemos con el internet, todo el mundo, y no se diga las estaciones de radio. Entonces, Queta, mis respetos, porque con tu estación En Tu Mundo nos sigues llevando por esos programones que tenías en FM2 y en EXA, y también el que manejan el concepto del stream o de la radio por internet, que es mis grandes amigos de Radio Sonido Pegaso, al DJ Alberto Lomelí y a toda la raza de Radio Sonido Pegaso, un saludo. Ahí se maneja toda la parte grupera, pero es el concepto de evolucionar la radio y todas esas herramientas que ahora utilizamos para escuchar la radio. Existe el TuneIn, existe el MyGC Radio, y ahora hasta podemos escuchar música en Spotify o en Apple Music. Y cabe señalar a la raza de Rainbow Music, que también tienen su Rainbow Music Radio, que la verdad, el momento que tú quieras escuchar rolas gruperas, tejanas, norteñas, te conectas y lo puedes tocar perfectamente. Por ejemplo, yo sigo mucho una estación de Nuevo Laredo que se llama Z93, también un gran locutor de ahí de Z93, gran amigo, el Tigre de Laredo, Fernando.
un saludo. El futuro de la radio es seguirte dando la música, escuchar lo que tú quieres, donde te encuentres. Yo digo que uno también tiene que evolucionar y tienes que hacerte a la idea de que si tú quieres seguir con este tipo de gustos, tienes que empezar a adentrarte en el mundo del internet, en el mundo web, en el mundo stream. Hasta aquí llegamos con este relato. Tal vez no me acordé de tantos locutores que han pasado aquí en Monterrey y en México y estaciones famosas, pero es lo que yo tengo más presente, ¿sí? en mi memoria y en el corazón. Síganos, compartan todos nuestros videos, cualquier opinión es bienvenida, y para todos los locutores que acabo de mencionar y para todos los amigos de la radio en Monterrey, en México y en el mundo, salud, que Dios los bendiga. Hasta luego.